Bueno, algunos aspectos ya muy complementarios, pero que sirven, ¿no?, de ultimación del tema de la resurrección. Uno sería lo que es resurrección versus reencarnación, ¿no? Esa idea y esa creencia del mundo hinduista y budista, donde se habla del transmigracionismo, tanto psíquico, de la psique humana, como la transmigración de las almas, como cósmico, ¿no?, de toda la realidad. Son pensamientos que se basan en la unicidad del ser, solo creen en el uno, en el absoluto, y entienden que todo lo que es múltiple, o es ilusión, o es tragedia de encarnación, de caída, ¿no?, en lo material y en lo corpóreo. De tal manera que el horizonte de salvación para ellos siempre es salir de lo degenerativo, de aquello que se ha degenerado. Y para salir de lo que se ha degenerado, pues hay que salir de aquello que degenera, ¿no? Entonces, dejar de ser uno, singular, ¿no?, de ser particular, ¿no? Habría que salir de lo particular y fundirse con el todo, dejar de ser para ser de una forma anónima en la gran esfera del uno y del absoluto. Por lo tanto, estamos en un monismo total, ¿no? Hay esa unicidad absoluta, donde todo lo que no sea unicidad pues es degeneración, corrupción. Entonces el deseo de purificarse y volver a dejar de ser para fundirse con el todo. Eso es un monismo total y absoluto. Por otra parte están los dualismos griegos, que aparentemente parece que es lo contrario de monismo, pero después parece que se encuentran, ¿no? Porque aquí también hay dos realidades del mundo, pero una es verdadera y permanente, que es la espiritual, y la otra es decadente. Es lo que individualiza y también se invita a salir de ahí. Por lo tanto, hay un rechazo y un menosprecio de todo lo que es material, de todo lo que es corpóreo, porque lo que es real y auténtico y permanece es el espíritu. Entonces el deseo de salvación también es volver al espíritu abandonando todo lo corpóreo. De alguna manera como que es el arma del monismo, podríamos decir, ¿no? El monismo dice que solo existe el espíritu y el dualismo dice que existen dos realidades, pero que habría que acabar con una para llegar a la verdadera, que sería también solo una, que es un dualismo tensional. Bien, eso sería el desaparecer, ¿no? ¿Eso qué consecuencias tiene sobre la visión del hombre, sobre la visión de la vida, de la historia, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, una indefinición de la existencia entera, ¿no? En ese devenir continuo, ¿en qué momento estamos? ¿En qué existencia estoy yo? ¿En qué reencarnación o en qué situación, ¿no? Y desde ahí, si no tengo inicio y no tengo término, entonces, ¿qué valor tiene lo que estoy viviendo? Es una etapa más entre miles de etapas. ¿Cuál es el valor real del momento? ¿Cuál es el valor real de la vida? ¿Cuál es el valor real del nacimiento? ¿Cuál es el valor real de la muerte? Si estamos en esa espiral donde no hay referente ni hay... En la teología cristiana y en el pensamiento de la resurrección nos movemos en otros ámbitos. Para nosotros sí hay inicio, hay creación, no hay nada más que empezar el credo, que Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, punto de partida. Sí hay visión de la persona como riqueza individualizada, ¿no? Ser personal. Y hay una perspectiva positiva, optimista y bondadosa de todo lo que existe, de toda la realidad, de todo lo encarnado. Para el ámbito cristiano no es como en las visiones hinduistas, budistas, que el pecado, el mal está en la naturaleza, que tiene que purificarse. No, para nosotros la culpa está en el ámbito de lo moral, en la persona. Y a lo que se invita no es a una conversión natural de purificación natural, sino que se invita a una conversión personal. Y además a eso se invita reconociendo que el ser humano solo tiene una existencia.
Entonces, el verdadero valor de la existencia está en el hoy. No tengo otro hoy que este. Cada día es único, irrepetible. Desde ahí la seriedad de mi nacimiento, la seriedad de mi vida, la seriedad de mi muerte y la seriedad también de mi búsqueda de sentido y de mi esperanza. No estamos jugando en una noria. Lo que estamos haciendo es decisivo y es definitivo. No tiene vuelta atrás. Lo vivido, vivido está. En ese sentido, nuestra existencia es seria, es definitiva, y en ella jugamos, ¿no? Entonces, que haya resurrección o no haya resurrección, supone la cuestión del sentido, la cuestión del verdadero horizonte de lo humano, ¿no? Por eso, en esta sociedad donde aparecen todas estas, ¿no? Pues, connivencias, ¿no? con la reencarnación, con unas visiones dulcificadoras de la muerte, de la vida. A los creyentes cristianos nos toca el hacer creíble nuestro anuncio de la resurrección. ¿Cómo anunciar hoy la resurrección de un modo plausible en esta sociedad? Lo tenemos difícil, porque si volvemos a los orígenes y el contexto en el que nació la resurrección, claro, os acordáis, ¿no? En el Antiguo Testamento en un contexto martirial, y después en el Nuevo Testamento en Jesús, el inocente que sufre la injusticia de la cruz. Y ahí aparece junto a él, ese es el que resucita, ¿no? De esta manera es un mensaje para contextos de persecución, de desahuciados, ¿no? Para no instalados. Entonces, qué difícil, ¿no? Profundizar en la fe en la resurrección y anunciarla en un contexto de bienestar, ¿no? De lujo, de placer, Claro, la resurrección tiene una clave de reivindicación. Y la resurrección anuncia que hay justicia para todos, que la justicia tiene fundamento, y que hay libertad para todos, y que la libertad tiene fundamento. Esto lo pueden entender hombres de buena voluntad, ¿no? Decir que creemos que hay justicia para todos significa que el inocente sufriente no se le valora o no se le recupera con homenajes o con actos fúnebres o con recuerdos o memorias. Aquel que le ha tocado el sufrimiento en su inocencia, para él solo hay justicia si hay vida, si hay recuperación de la vida, si hay plenitud de vida más allá de la muerte. Eso es lo único que puede hacer que la justicia sea total. Si no es así, entonces no hay justicia para todos. Y si no hay justicia para todos, ¿va a ser real que la hay para mí? ¿O hay justicia para todos o se cuestiona la justicia? Y si se cuestiona la justicia, entonces vivimos en un mundo injusto, en un mundo sin sentido. La resurrección es reivindicación del justo que ha sufrido inocentemente. Es una respuesta a toda injusticia. Dios va a dejar sin justicia a los inocentes que sufren. ¿Cómo anunciar esa resurrección? ¿De parte de quién nos ponemos en la historia? En el nombre de Cristo. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste... Cada vez que lo hiciste con uno de estos, estabais anunciando la resurrección, porque estabais anunciando la justicia. Y la idea de libertad para todos, ¿no? Libertad para todos y de todas las alienaciones. ¿Cuál es la alienación fundamental con la que vive el hombre? Lo estamos viendo en estos días de pandemia, la muerte. La muerte nos expropia del ser, nos impide la comunicación. Y por otra parte es el arma más fuerte que tienen los opresores, que es el miedo a la muerte. No hay mayor signo de testimonio de la resurrección que aquellos que viven sin miedo a la muerte. Los que se enfrentan a la muerte con la libertad de la resurrección y no se doblegan. Vemos como, por ejemplo, el filósofo Adorno, ¿no? En Auschwitz. A partir de Auschwitz o todo es mentira o hay resurrección.
o Gaudí, ¿no? Y todos buscamos el sentido de la vida, pero o hay sentido de la vida para todos, o no hay sentido de la vida para mí, o Apple y Habermas, ¿no? La plenitud de la comunicación. O hay resurrección o la comunicación queda frustrada. Podemos decir que de alguna manera las preguntas de Job son permanentes en toda la historia y permanentemente ahí está, ¿no? Hay justicia, hay libertad. En el contexto en que vivimos, en esta crisis de naturaleza, en esta crisis de humanidad, los caminos de la predicación de la resurrección van por la vía de la justicia y de la libertad. Los crucificados de la historia, desde ellos se puede hacer un discurso auténtico de la resurrección. No porque se haga una antropología y se lleve la resurrección a una vertiente antropológica, sino porque Dios en Jesucristo ha hecho de la humanidad el lugar de la teología. Cristo, Él nos muestra que la causa de Dios es la causa del hombre. Lo decía Juan Pablo II. El camino de la Iglesia es el camino del hombre, no hay otro. En el encuentro con Dios y en el anuncio de la resurrección. Hoy hacer teología, reflexionar teología, querer hacer el anuncio de la resurrección en el mundo, supone, y eso nos cuesta mucho en nuestro bienestar y en nuestro acomodamiento, ponernos de parte de los crucificados y los desahuciados de la historia diciendo que creemos en la justicia, creemos en la libertad y apostamos por ella y que estamos dispuestos a sufrir por defender esa justicia y esa libertad. Y que eso no es por una clave de revolución o de reivindicación puramente partidista, sino porque creemos que el amor de Dios es más fuerte que la muerte y que el crucificado ha resucitado y que Dios está de parte de los débiles de la historia y les va a hacer justicia y que el horizonte último es la resurrección. El lenguaje de la justicia y de la libertad es el que nos posibilita hablar con credibilidad de la resurrección. Los gestos donde aparecen personas que no le tienen miedo a la muerte y son capaces de entregar la vida por los demás son los que se convierten en el verdadero grito del Cristo resucitado, de la alegría del resucitado y de la esperanza de todos los hombres, especialmente de los más desesperanzados, ¿no? Hoy a la Iglesia, a los cristianos, nos toca, ¿no? Anunciar la resurrección con credibilidad y hemos de hacerlo desde la historia, desde el mundo, desde los hombres, ¿no? Desde ahí ese apasionamiento de este Papa, ¿no? Y de esta línea de Iglesia, ¿no? Es decir, desde los últimos, el Evangelio desnudo, desde los últimos, para anunciar que Cristo ha resucitado, que hay justicia y que hay libertad y que tiene sentido entregar la vida. Un buen reto tenemos, anunciar la resurrección desde el aquí y el ahora en claves de justicia y de libertad, para hacer plausible y creíble la buena noticia del central de nuestro credo, de que Cristo ha resucitado y nosotros también resucitaremos.